pincel utilizo? Esa es la gran pregunta que me habéis hecho durante todo este tiempo y creo que ha llegado el momento de hacer un vídeo especialmente dedicado a los pinceles, los tipos y los usos según su forma. Bueno, vamos allá con este vídeo tan esperado por vosotros. El pincel es una herramienta fundamental para el pintado de nuestras miniaturas y es muy importante conocer cuáles son los mejores a la hora de comenzar a pintar miniaturas y a la hora de hacer diferentes efectos en las mismas. Sobre todo me habéis preguntado los principiantes, los que comenzáis a pintar miniaturas, cuál es el mejor. Pero ya os comento que cada pintor tiene sus favoritos dependiendo de su estilo de pintura y yo solo lo que quiero es ayudaros a decidir cuál sería el mejor pincel o los mejores pinceles para vosotros. Recordad que es muy importante que sigáis apoyando los contenidos de esta escuela de pintura online. Así que si os gusta este contenido, dadle a me gusta y también suscribiros al canal para que siga haciendo vídeos y tutoriales para vosotros. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y vamos allá con el tutorial. Tipos de pinceles. Comenzamos diferenciando los tres tipos de pinceles imprescindibles para el pintado de miniaturas. El primero es el pincel redondo, con base ancha y pincelada variable. El segundo es el pincel redondo con base estrecha y pincelada fina. El tercero es el pincel plano con base estrecha y pincelada uniforme. Bueno, ahora vamos a ver detenidamente cómo son los mangos. Aquí podemos ver un mango ergonómico en el pincel de Marta de Green Stuff World. Y bueno, pues como veis es más ancho y bueno, también hace que se coja de una manera pues más segura lo que es el pincel. Ahora vamos a ver el mango ancho del Escoda. Es un mango que tiene lo que es una curva para un buen agarre, pero no es tan amplio. Y por último, aquí tenemos el mango fino de este pincel estándar de Milán, que ya es el que tiene menos anchura, lo que es el mango. Quizás puede ser más escurridizo. Pero bueno, también es que depende, ¿no? Decidir cuál es el mango más adecuado es también cuestión de gustos, ya que el agarre del pincel es algo más personal, ¿no? Y del pintor. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las pinceladas de forma práctica y vamos a comenzar con el pincel Escoda, que tiene desde una punta muy fina hasta una base muy ancha cuando apretamos. Este pincel va a ser mucho más versátil, nos va a servir tanto para detalles como para capas, degradados y bueno, es mi favorito por ese motivo. Vamos a pasar al siguiente pincel de Green Stuff World. En este caso, por mucho que apretemos al deslizar, no tiene tanta diferencia
cuando apretamos a cuando solo deslizamos, ¿no? Entonces es bueno para degradados, zonas medias de la miniatura y bueno, también depende del gusto del pintor. Ya os digo que este vídeo es a partir de mi experiencia. Y bueno, por último, este es el pincel plano de Milán. Y bueno, pues vamos a observar que su pincelada es más uniforme y bueno, prácticamente de la misma medida del trazo. Apretemos o no, pues más o menos es la misma medida. Por eso es bueno para capas bases, imprimaciones u otros usos, según pues eso, la destreza del pintor. Ahora vamos a ver los pinceles según su uso en 3 categorías diferentes. La primera son los pinceles para capas base. Aquí os muestro 2 tipos de pinceles, el pincel de Marta, pelo natural, y el pincel sintético. Los de Marta son más flexibles. Normalmente, pues el pelo es más flexible y bueno, por lo que es más sensible. Y los sintéticos, como veis, pues tienen normalmente el pelo más denso y bueno, y más tenso también. Aquí os muestro una breve imprimación con ambos pinceles. Bueno, con este pues más fácilmente llegaremos a zonas más internas de la miniatura. Y con este que es más amplio, bueno, pues terminaremos antes, pero quizás para las zonas más escondidas pues será un poco más complicado. Ahora vamos a ver los diferentes pinceles para efectos especiales. Estos son pinceles de goma. Realmente hay de 2 durezas, este es de mayor dureza porque es gris. Este pincel sintético no tiene punta y bueno, pues nos servirá para el efecto de punteado. Ahora después vamos a verlo de forma práctica también, de todos estos. Y estos pinceles son sintéticos, pero están muy castigados por su uso y son ideales para realizar pincel seco y otros tipos de efectos. Vamos a ver sus pinceladas de forma práctica. Los pinceles de goma producen un trazo expresivo. Dependiendo del uso, puede servir para realizar rayas más rectas, más finas. De una forma más segura, podemos puntear y también podemos perfilar. Y son muy usados en el pintado de vehículos y modelismo. El pincel sintético sin punta sirve para puntear o realizar texturas. Y con el pincel sintético castigado podemos hacer rasgaduras. Podemos hacer un punteado más ancho y más aleatorio. O bueno, pues también puede tener otros tipos de efectos. Ahora os lo voy a mostrar desde más cerca para que veáis mejor la diferencia. Por último,
vamos a ver los pinceles para detalles. Bueno, en este caso he elegido solo un pincel, que es el Da Vinci, uno de mis favoritos para detalles muy precisos. Este pincel también es de Marta. Y bueno, vamos a comparar el trazo fino de este con el del Escoda. Este pincel es más flexible porque, claro, tiene menos densidad en el cuerpo, en lo que es la base del pincel, y nos permite realizar finos trazos angulosos, como vemos. Y comparando este trazo del Da Vinci con el más fino conseguido, en este caso con un Escoda, el número 4, pues bueno, Escoda permite un trazo fino, pero no tanto. Y bueno, antes de acabar este vídeo especial, os quiero mostrar dos productos de Green Star World que me han sorprendido bastante. El primero es el limpiador de pinceles. Es muy importante que cuando terminéis vuestra sesión de pintura, para multiplicar el tiempo de vida de vuestros pinceles, uséis estos productos. Vamos a echar un poco en un frasco. Y ahora empapamos el pincel en el producto muy bien. Seguidamente, yo he preferido coger una cartulina blanca para el siguiente paso, pero podéis coger un trapo. Pero bueno, yo creo que es mejor porque permite frotar el pincel de lado a lado para que vaya saliendo mejor la suciedad. Bueno, y como veis parecía que estaba limpio, pero no. Para esto sirve el producto limpiador. El pincel va eliminando la suciedad gracias a este producto limpiador. Ahora vamos a coger un poquito más, lo empapamos más. Cuando terminemos este paso, enjuagamos bien. Y secamos también. Ahora, a continuación, usamos el producto reparador. Vamos a mojar todo el pincel con este producto. Este sirve para preservar el pelo natural de los pinceles. Vamos a darle un poco de forma con los dedos para que se empape bien y lo dejamos secar. Después podemos enjuagarlo o dejarlo hasta su próximo uso. Si te ha gustado este vídeo, dame un me gusta, suscríbete al canal para recibir nuevas notificaciones con la campanita activada y nos sigamos viendo en este camino de la pintura. Ah, bueno, os recuerdo que también podéis seguirme en mis otras redes sociales y también seguir mis directos en Twitch los viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Hasta el próximo vídeo. Si queréis ver cómo pinto en directo este busto y también queréis el tutorial aquí en YouTube, ya sabéis, seguidme en mis redes sociales y pronto lo tendréis disponible.